Muy bien. Estamos grabando entonces nuestra segunda parte de la lección. Ya vamos en la lección 4E, ¿verdad? Seguimos hablando, acuérdense, de la obediencia y la bendición. Y vamos a terminar esta porción de la obediencia y la bendición precisamente con algunas preguntas. Dice, la pregunta 10 nos llevó dice, los 10 mandamientos hay que leerlos. Éxodo 20, los primeros 17 versículos. Y luego nos dice, hace un resumen de cada uno en el espacio que sigue. Entonces, ¿qué les parece si vamos diciendo lo que dice cada uno de los versículos? A ver, por ejemplo, el versículo 3, ¿qué nos dice en los 10 mandamientos el versículo 3? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que no tengamos, pues claro, ¿verdad? Que no hagamos ídolos, no tengamos dioses. No tengamos otros dioses, así de sencillo. Solamente hay un Dios. Entonces ahí nos dice, no tengamos otro Dios, más que yo, ¿verdad? Nuestro Dios Yahweh. Y luego del 4 al 6, ¿qué pondríamos ahí? ¿Qué mandamiento pondríamos ahí del 4 al 6? Si quieren ya no lean el versículo, si ya tienen la respuesta, nomás denme la respuesta y avanzamos. Y si no, lo leemos, no hay problema. En el versículo 4 y en el 5 habla de que no nos hagamos imagen de ninguna semejanza que está abajo en la tierra, bueno, que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, porque celoso y purifico la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago mi misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Okay. Y yo le pondría que no adoremos, ¿sí?, a otros dioses, bueno, o ídolos. fíjense, vamos a hacerlo así de fácil. El versículo 3, Dios se presenta y dice, yo soy el único Dios, y nos dice, no hay otros dioses, no debe haber, no deben tener otros dioses. Pero de 4 y 5 y 6 nos dice, no se hagan qué, imágenes. Imágenes. Ahí ya está directo el mandamiento, ¿es? O sea, literal, así lo que Dios nos está diciendo es, no se hagan imágenes de nada. Ni lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni las aves, ni los animales, o sea, nada. No se hagan ninguna imagen. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Dios es espíritu, ¿sí? Él no se presenta de ninguna manera, de ninguna imagen visible. Por eso dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto jamás. Solamente el Hijo del Hombre que da testimonio de él, o sea, el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, eso es muy claro. Y Dios está sentando las bases, como decía ahorita Marisol, de nuestra adoración. No hay imágenes, entonces solamente debemos adorar ¿a quién? Pues a Dios. Ahora ahí dice, yo soy, porque yo soy Yahweh tu Dios. Bueno, en la versión que leyó Marisol Jehová, ¿verdad? Pero Dios se está presentando como con su nombre. O sea, diciendo, yo soy el único, versículo 3, y no quiero imágenes. Yo soy Yahweh. O sea, diciendo, yo soy el único. Muy bien, ahí vamos. Versículo 7. Vamos a ser muy literales en lo que dice. Sí, no tomar el nombre de Jehová Ujú, en vano. muy bien. ¿Y cómo lo pondríamos en nuestras propias palabras, Marisol? ¿O tú cómo le pondrías con tus palabras? Porque ¿qué significa que tomemos el nombre de Yahweh en vano? No jurar por el nombre de Dios. Bueno, jurar puede ser
una idea o puede estar incluida en toda esa idea de lo que significa en vano. ¿Cómo dice la versión viviente, Enrique? En el versículo 7. Dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Ahí está. Fíjate cómo nos da más luz siempre otra versión. En pocas palabras, no podemos estar jugando con el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? No podemos tomarlo en vano. Para nada, en ningún momento. ¿Sí? Sí. Es tomar en serio el nombre de Dios. ¿Sí? Muy bien. Y luego de los versículos 8 al 11, ¿qué pusieron ahí o qué pondríamos? ¿Sí lo hicieron o los vamos leyendo? Lo vamos leyendo. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, si quieren, leemos del 8 al 11 para contestar. ¿Cómo le pondríamos? Dice, acuérdate de guardar el día de descanso, al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y tus siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. ¿Ok? Fácil y sencillo te tocó. ¿Qué ponemos ahí? Guardar el día de descanso. Guardar el día de reposo. Perfecto. Ese es el mandamiento. Y recuerden que el día de reposo fue hecho para el hombre, no al revés, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, Dios pensó que tendríamos que tener un día de reposo para contemplar, dice el salmista, la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ¿verdad? Muy bien, ese día de reposo. Estuvo fácil. Ahora, versículo 12. Ya vamos al quinto mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Muy bien, perfecto. Ahora, honrar a papá y mamá es darles el reconocimiento verdaderamente que ellos tienen delante de, ¿verdad? De Dios mismo y de nosotros, ¿verdad? Es la misma, usa las mismas palabras la versión viviente que la versión 60, ¿verdad? Honrar es reconocer. Y reconocer a nuestros padres es reconocer su amor, su labor, su sacrificio, ¿verdad? Todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Y también honrarles significa responder de esa manera de honra, es decir, precisamente por todo lo que han hecho por nosotros, de nosotros merecen recibir pues todo el respeto, ¿verdad? Todo el cuidado que podamos tener. Y fíjense que este mandamiento desde hace muchos años, este mandamiento ha sido un mandamiento muy quebrantado, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay sociedades, y te digo, te estoy hablando de hace muchos años, por ejemplo, la sociedad norteamericana en los Estados Unidos, los viejitos, ¿verdad? Los papás y mamás ya ancianitos, pues los meten a las casas de salud se llaman, ¿verdad? O casas de amor, de cuidado. A mí me tocó ministrar en una casa que está en San Antonio, Texas, una vez. Me invitó un pastor a que lo acompañara. Él tenía cultos con los ancianitos de esa casa, ¿no? Y sí llegas y wow, o sea, tienen las mejores enfermeras y los mejores médicos y los tratan como reyes. Y ahí tenían un lugar que tenía un piano y bueno, aproveché yo también para tocar ahí unos himnos mientras el pastor predicaba y bueno, pero a lo que voy es que la gente de ahora se va olvidando de sus padres y de sus mamás, ¿verdad? Y los va dejando ahí en el olvido, porque ya platicando con ellos, pues resulta que son personas que ya ni las van a ver. O sea, están tan bien cuidados y están tan bien atendidos que los hijos, miren, como Pilatos, se lavan las manos, ¿verdad?
y ya ni los visitan ni nada, pues ahí los tienen bien cuidados. Entonces es muy triste que este mandamiento se ha ido desquebrajando, ¿verdad? Es muy triste esa situación. Muy bien, versículo 13, ¿quién lo lee? No cometerás asesinato o no matarás. Exactamente. Sí, claro que, fíjate que está mejor así como tú lo dijiste en realidad, ¿verdad? Es más claro, en lugar de matar, el verbo hebreo que aparece ahí da más la idea de asesinar. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, pues así de sencillo, hermanos. Prohibido asesinar, ¿ok? Ya los que Sería están... igual como no tomar la vida de nadie. Exactamente, así es. Frente ahora con el hecho de lo del aborto y todo eso que están haciendo. Ándale. Acabas de tocar un tema exacto. Y lo veíamos en la predicación de la semana pasada. Es que bueno, los que no estuvieron en mi predicación no saben, ¿verdad? Pero esperamos ya empezarlas a grabar para que se queden ahí guardadas. Pero sí, hablé precisamente de esa situación también, ¿no? Y aquí entra eso, es un asesinato vil, ¿verdad? A Y la ahora, vida. por ejemplo, quedó, no sé, igual en las noticias vieron la semana pasada que estaban hablando de la mujer esta que era de allá de colombiana, que le iban a dar la eutanasia y Ah, que, sí, 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 sí. se acuerda, bueno, Sí. vieron el drama. Igual, y él tomar la vida de alguien, aun y cuando estuviera ya en su último lecho de muerte, porque Sí, no está la voluntad de Dios que eso pase. así es. Claro, yo sé que ya ahorita la gente ya difiere mucho de eso, Sí, de estas palabras, como sí. la voluntad de Dios ya, para ellos ya es como que, ¿qué te pasa? O sea, que te si no estuviera mal de la cabeza. Pero al final del tiempo es una vida que no, como hemos visto, Dios es el que da la vida y de él depende. Sí, sí, aquí es una cuestión de tipo ético, ¿verdad? Pero tristemente así está la situación, ¿no? O sea, la vida en ese momento ya está dependiendo de otra persona y en realidad solamente depende de Dios, ¿verdad? Que de hecho se le aplazó su muerte porque estudiaron bien su caso y la verdad era que no estaba, no era, No era para tanto, dicen. Pues sí, y la pobre, ahí va con todo y chivas para atrás. sí, sí. Y fíjate que Ay, eso ha pasado muchos años, ¿eh? Durante muchos años ha pasado. Oye, y déjame te digo que la opinión entre los cristianos está dividida, ¿eh? Dividida. Yo hace muchos años estaba dando clases aquí en el seminario, en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, de Saltillo. Teníamos el seminario con el G.H. Lacey, que es el que está en Oaxaca. Y me tocó dar la clase de ética durante 6 meses, me acuerdo. Y cuando tocamos ese tema, les dejé un trabajo a los hermanos. No, hombre, se armó una discusión en la clase. Éramos como 18 estudiantes y yo al frente ahí tratando de alivianarlos, porque se puso bueno. Con decirte que después de ese día dejaron de ir 2 hermanos de la primera porque no estuvieron de acuerdo en cómo llegamos a las conclusiones, ¿verdad? Pero eso nos hace ver que aún entre cristianos puede haber disensión en las opiniones, ¿eh? Fíjate nada es más. como cuando, por ejemplo, ahorita estábamos leyendo, ¿no? Que no les gustaba lo que Jeremías les decía al pueblo y Así, pues realmente era palabra de Dios. ¿Y qué así querían, es. ¿no? Entonces, es lo que pasa ahora en la actualidad. No necesitamos irnos a ver cómo fue la vida de Jeremías o todo en ese tiempo. Simplemente en esta actualidad ahorita, de estarles hablando la verdad, lo que dice la palabra de Dios, ya, Sí, para ellos es locura. así es. Sí, eso no ha cambiado, ¿verdad? Muy bien. Siguiente versículo. Ahí vamos. Después de donde dice no asesinarás, ¿cuál sigue? No adulterarás. El versículo, ¿cuál es? ¿El 14? Sí.
Sí. Muy bien, No cometerás adulterio. muy bien. No adulterarás. Pues ese está fácil, ¿verdad? Y sencillo. Es decir, no requiere mayor explicación para los que estamos aquí presentes. Sin embargo, tomar en cuenta el engaño del adulterio, o sea, lo que significa ahora, ¿verdad? Por ejemplo, los celulares, ¿no? Que uno tenga ahí pláticas a escondidas con alguien que no es tu esposa o que no es tu esposo y cosas así, ¿no? Cuidado con todo ese tipo de situaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en casa tenemos la regla de que nuestros celulares, pues, sí tienen contraseña, porque sí la tienen, debemos proteger nuestros datos, obviamente, pero mi mujer sabe perfectamente de mi contraseña y yo también me sé la de ella, ¿verdad? El día que yo agarro su celular, puedo ver toda la información y el día que ella agarra el mío, puede ver mis fotos, puede ver mis archivos, puede ver mis conversaciones, incluso con mis compañeras de la escuela, porque pues tengo también compañeras, ¿verdad? En el trabajo, cosas así. Y eso es algo, ese tipo de transparencia sirve mucho para esto, hermanos. ¿Por qué? Porque en esta época ya el adulterio no nada más se da porque un varón vaya y se acueste con otra mujer que no es su esposa o viceversa, ¿verdad? Ya se puede dar desde muchos otros tipos o formas o maneras. Y todo eso nos habla de que debemos de tener cuidado, ¿sí? Debemos de tener cuidado. El mandamiento es claro, no cometerás adulterio, ¿sí? Entonces somos varones de una sola mujer y las mujeres son mujeres de un solo varón, ¿verdad? En este caso, el que Dios nos ha dado, ¿no? Muy bien. Esto, obviamente que este tema se puede ampliar más, ¿verdad? Si hablamos de gente divorciada, si hablamos de personas que se han juntado, por ejemplo, a nosotros nos toca mucho conocer jovencillos que se juntaron nada más, ¿no? Y luego ya hay problemas, por ejemplo, me tocó un caso de un joven que la muchacha no quiere, no le deja ver a sus dos hijos. Y están bien chavos. Ella tenía 16 cuando tuvo al primer hijo, imagínate, bien jovencillos. Y entonces, el muchacho está desesperado porque él se porta bien y efectivamente quiere ver a sus niños. Pero luego le digo, oye, ¿y cuándo se casaron? No, es que no estamos casados, nomás nos rejuntamos. Ah, qué caray. Y entonces ya cuando queremos buscar una ayuda legal, ¿qué creen? El gobierno no ayuda legalmente a la gente que no está casada, porque legalmente no están casados. ¿Sí me entiende? Y luego empiezan los problemas. ¿Mandé? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hazla. Por ejemplo, yo, mi sobrina, ya está divorciada, Sí. pero ahora tiene su pareja, ahora sí les dicen, mi pareja, y ya ella ya está embarazada. Uh-huh. Y le digo yo, debes de casarte, porque, porque, porque no está bien lo que estás haciendo. Uh-huh. Que tengas un hijo y no estés casada. Ajá. ¿Sí? ¿O está mal que le diga eso? No, no, está perfecto. Está Y perfecto. más que ellos van a una iglesia cristiana. Ah, no, pues más perfecto todavía. Sí, les digo yo. Les digo, delante de Dios están cometiendo adulterio. Yo les dije, Uh-huh. Sí. ¿verdad? Otra vez vamos a lo mismo, tenemos que hablarles lo que tienen que hacer, pero con la Biblia, acuérdate. Entonces decirles, la palabra del Señor dice esto en cuanto al divorcio, en cuanto a esto, en cuanto al otro. Ahora, ya que tú estás en esta condición delante de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo obediente, lo óptimo, verdad? Pues casarse, obviamente. Y entonces ya uno, pero con la Biblia, ¿no? Pero está bien que les digas, o sea, es un buen consejo, ahora sí que de un cristiano a otro, ¿verdad? Yo he conocido parejas, por ejemplo, que llegaron a la iglesia en algún momento de su vida, que se habían juntado nada más, ya con sus hijos y todo, y sí, entonces yo aprovecho y les digo, oigan, pues hay que casarse. Y es bien bonito, porque imagínate ya, me ha tocado estar en bodas de cristianos que apenas se van a casar porque ya han vivido como 10 años juntos, pero nunca se casaron. O sea, ni por la iglesia, ni por el civil, ni por nada. Y entonces organizan su boda y luego se pone bien padre la boda porque ahora hasta participan los hijos, porque pues ya tienen hijos, ¿verdad? Pero es muy bonito, ¿por qué?
porque entran en obediencia. Acuérdense que el matrimonio es un pacto. Ya hemos estudiado lo de los pactos, ¿se acuerdan? Entonces, es muy bonito cuando entran ellos en obediencia. Y fíjate, estamos hablando, ese es el tema de ahorita, la obediencia y la bendición de ser obedientes, ¿no? Muy bien, vámonos rápido. Podemos seguir comentando, pero vamos avanzando. Versículo 15. ¿O ese fue el 15? Ya me perdí. No, el 15 es no robará. Ok. Pues ese también está muy claro, ¿verdad? Aguas. Aguas con andar desde que se nos pegan las cosas en las manos ahí en el súper. Ay, sí. No hay que robar. Muy bien, no robarás. Perfecto. Luego el 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí está. Y aquí sí voy a ser bien claro, porque una de las cosas que a veces utilizamos, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De hablar mal del prójimo, ¿sí? Mal del prójimo. Aquí entra el chisme. Aquí es donde entra el chisme también. Y que bueno, en el Nuevo Testamento está muy clarificado para nosotros que también como cristianos ya no tenemos que seguir esas prácticas, ¿no? Entonces, esa es una. Y cuidar y guardarnos de toda esa situación. Nunca debemos hablar mal de nuestro prójimo, ¿sí? Nunca debemos hablar mal de nuestro prójimo. Aquí entra, por ejemplo, eso de, no sé si se han escuchado, hoy, por ejemplo, a mí a veces me dicen, oye, pastor, te quiero dar una crítica constructiva. Ay, en la torre. Y luego yo pregunto, lo contrario a constructivo es destructivo, ¿no? Y luego me pregunto si la crítica constructiva de verdad me va a construir algo bueno en mi vida o lo que voy a oír me va a destrozar el cerebro porque a lo mejor me van a decir algo de alguien más, ¿no? También me ha tocado mucho de que, oye hermano, fíjese que me encontré al hermano fulano haciendo tal, a ver, espérame tantito, espérame tantito. ¿Tú lo viste? No, pues que sí. ¿Y por qué no le dijiste nada? No, pues bueno, es que yo no lo vi. Y si vienes y me lo dices, entonces ya va a ser un chisme. Y yo no voy a poder hacer nada. Tú debiste haberlo hecho. Ahora, si tú lo viste, ve, habla con tu hermano y pónganse de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pero no vengan y todos se lo digan al pastor así, como luego nos caen a nosotros como bomba lo que nos dicen de otros hermanos, ¿no? Debemos de cuidar mucho el cómo hablamos de los hermanos, ¿verdad? ¿Sí? No sé si aquí quiere alguien comentar algo del falso testimonio. Está muy claro, ¿ah? Versículo 16. Ese es el de no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Ah, perdón. Perdón, el 17. Ok. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su arma, ni cosa alguna de tu prójimo. Uh-huh. Muy bien. Qué interesante que está hablando de no... El mandamiento es no codiciar. No codiciarás, no desearás, ¿verdad? Pero ahí incluye la posesión, todas las posesiones de nuestro prójimo. Pero entre todas las posesiones de nuestro prójimo está su mujer. Fíjate qué interesante, ¿sí? Ahí está, entre todas las posesiones del prójimo, porque menciona obviamente su asno, su buey, todas esas que son posesiones físicas. Hola, y nos están saludando, hola. La hermana Carmen. Y Mayra que anda por ahí visitando a la hermana Carmen, ¿verdad? Por eso no está conectada. Bueno, ya se conectó. Hola. Ya vente, güera, porque tengo hambre. No, no te creas. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí también Dios habla de eso, de cuidado con la mujer del prójimo, porque es posesión de ella. ¿Verdad? Yo a veces cuando hablo de mi esposa, a veces digo, mi mujer, ¿no? Utilizo esa frase, mi mujer. Y la utilizo llenándome toda la boca de la frase, porque efectivamente es mía
nada más, nada más, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros los varones tenemos que referirnos a nuestra esposa de esa manera, ¿no? Aquí Dios también está sentando esas bases. Cuidado con codiciar, con desear, ¿verdad? Las cosas, las posesiones, incluyendo, en este caso, a la mujer del prójimo, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente hoja. La siguiente hoja vamos a la pregunta 18, que dice, caray, ya me perdí aquí. No, no es la 18, esta fue la 10, ¿verdad? Es que, pues vamos a la 11. Ya nos quedan 2 para terminar. Vamos a la 11. Dice la pregunta 11, lee Mateo 22, del 34 al 40. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen de todo lo que acabamos de estudiar ahorita, pero que lo fuimos viendo uno por uno. A ver, Mateo 22, del 34 al 40. ¿Quién lo lee? Entonces los fariseos, viendo que habían hecho callar a los filisteos, se juntaron a y una de ellos, intérprete de la ley, preguntó con tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, entonces, facilísimo. Hasta un niño de kinder nos contesta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Excelente, entonces ponemos esa la respuesta. Igual, ¿cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Ahora, ahorita que estuvimos leyendo los mandamientos y acomodándolos uno por uno en orden, los 10, fíjense qué interesante, los primeros 4 mandamientos, hasta el sábado, hasta el día de descanso, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. Fíjense qué interesante. Ahorita que ya los estudiamos, ya nos damos cuenta de esto, ¿no? Entonces, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios. Y los otros 6 que siguen, para completar los 10, los otros 6 que siguen, tienen que ver con amar al prójimo. ¿Sí? Y por eso Jesucristo dice, este es el primero, este es el segundo. Y de estos 2 depende toda la ley y los profetas. Porque efectivamente, ¿verdad? Así está estipulado en los 10 mandamientos. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces el primero y el segundo. Ahora sí, la pregunta número 12. Aquí vamos a ver 3 versículos bíblicos en la pregunta número 12. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia? A ver, porque estamos ya terminando el tema de la obediencia y bendición. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia? ¿Qué dice Deuteronomio 26, 16? Ahí está. Esta es la diferencia. Sí, okay. Le está enseñando, yo creo, Mayra, a la hermana para que se conecte con nosotros. Dice, Sí. Deuteronomio 26, 16 dice, hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Muy bien. ¿Cómo debe ser nuestra obediencia? Debe de ser de todo corazón. De todo corazón. Muy bien. Y en pocas palabras también nos está llevando a que tengamos una obediencia perfecta delante del Señor. En pocas palabras, hermanos, es como esforzarnos en obedecer la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿qué dice Josué 1:9? Es el de mira que te mando, ¿no? Sí. Mira que te mando que te esfuerces y
porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Muy bien. Entonces, en relación a la obediencia y en relación a los mandamientos del Señor, yo entiendo este versículo como que me dice, esfuérzate, sé valiente. O sea, échale las ganas a la obediencia, ¿verdad? ¿Sí? Y luego también no temas ni desmayes. ¿Qué actitud nos está pidiendo el Señor en nuestra obediencia, no? Es muy fácil desobedecer. ¿Te has puesto a pensar en eso? De verdad, es súper fácil desobedecer, pero la obediencia requiere un sacrificio de parte de nosotros, un ánimo, un esfuerzo, ¿no? Muy bien, Salmo 48, ¿qué dice el Salmo 48? Dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Muy bien, y como las enseñanzas del Señor están escritas ahora en nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo afloran, ¿verdad? Y salen. ¿Qué dice el salmista? Me complazco. Me complazco. Esto es muy bonito porque mira, en la medida que tú y yo vamos obedeciendo a Dios, nos complacemos en la obediencia y nos complacemos en el Señor. En la medida en que nos hacemos obedientes, ¿verdad? Dios empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, y cada vez nos sentimos más complacidos con obedecer al Señor. Porque imagínate, obedecer al Señor, pues nos hace sentir bien. Obedecer al Señor nos hace sentir seguridad. Obedecer al Señor nos hace sentir que le amamos y que Él nos ama. Obedecer al Señor, o sea, la obediencia siempre va a traer bendición. Ese es el punto que quiero dejar bien claro ahorita de nuestra clase, ¿verdad? Siempre que obedecemos, siempre habrá bendición. Es maravilloso eso. Muy bien, mis hermanos, y el último versículo de hoy es Salmo 119, del 56 al 60. Salmo 119. Sí, Dice del 59 al 60. sí, perdón. Consideré mis caminos y mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el salmista en cuanto a actitud, hermana? Dice que consideré mis caminos. Es como ver una retrospectiva de lo que hemos vivido. Considerar que hemos hecho mal. Sí, sí. En lo que le hemos fallado. Y dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Amén. Consideró lo que estaba haciendo mal y regresó al Señor. Así es. Y yo creo que esto, aunque obviamente es el salmista el que lo está diciendo, pero fíjense, o sea, hay que considerar nuestro camino, ¿verdad? Como decías tú en retrospectiva, más bien en introspección, o sea, dentro de mí, ¿verdad? O sea, examinarme a mí mismo. Y luego, ok, ya me examiné, pero algo tengo que hacer, porque Dios quiere que sea obediente. Entonces va a haber cosas en mi vida, después de que ya me examiné, que tengo que cambiar, que tengo que modificar, que tengo que arreglar, póngale el verbo que quiera, ¿verdad? Y entonces seguir en obediencia al Señor. Muy bien, pues si Dios lo permite, el jueves estaremos viendo los ejemplos de la obediencia, ¿verdad? A través de nuestro discipulado. Muy bien, hermanos, hasta aquí. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta que hacer de este primer tema que hemos terminado ya en 2 sesiones.